Bienvenidos una vez más a su canal, donde hablamos de esas historias que nos roban el aliento, que nos hacen creer en el amor verdadero, en las conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Hoy nos sumergiremos en una historia que, les aseguro, los atrapará desde el primer momento. Prepárense para dejarse llevar por la pasión, el drama y la esperanza de un amor que lo desafía todo. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla, una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su historia es un torbellino de emociones, un cúmulo de obstáculos y pruebas que ponen a prueba la fuerza de su amor. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿podremos resistirnos a la fuerza arrolladora de su romance? ¿Seremos capaces de mantener la compostura ante tanta intensidad y pasión? Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal. Si les gustan las historias de amor apasionantes, los dramas intensos y los personajes que les robarán el corazón, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, acompáñenme a descubrir la magia de Alil y Esla. Alil y Esla, sus nombres evocan pasión, deseo, pero también dolor y sacrificio. Su historia no es un cuento de hadas clásico, no es el típico se conocieron, se enamoraron y vivieron felices para siempre. No, su camino está plagado de espinas, de malentendidos, de fuerzas externas que intentan separarlos a toda costa. Pero a pesar de todo, su amor persiste, se fortalece, se vuelve aún más inquebrantable con cada obstáculo que superan. Para entender la magnitud de su relación, tenemos que adentrarnos en sus vidas individuales. Alil, un hombre fuerte de carácter firme, marcado por un pasado difícil. Un hombre que ha tenido que luchar contra la adversidad desde muy joven, que ha aprendido a ser autosuficiente y a proteger a los que ama. Esla, por otro lado, es una mujer dulce, sensible, pero con una gran fortaleza interior. Una mujer que sueña con un futuro mejor, que anhela el amor verdadero y la felicidad. Pero, ¿qué hace tan especial el pasado de Alil? Imaginemos un niño creciendo en un entorno hostil, quizás un orfanato o una familia disfuncional. La soledad se convierte en su compañera constante. Aprende a valerse por sí mismo, a no confiar en nadie, a construir muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Esa coraza, forjada en la adversidad, define su personalidad. Lo vemos como un hombre reservado, incluso distante, pero debajo de esa superficie reside una gran nobleza y un profundo sentido de la justicia. ¿Y Esla, qué la impulsa a buscar ese futuro mejor? Tal vez creció en un ambiente sobreprotector, donde sus sueños y aspiraciones fueron sofocados. Anhela la libertad, la independencia y la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Su dulzura no es sinónimo de debilidad, sino de una fe inquebrantable en la bondad humana. Bajo su aparente fragilidad, se esconde una determinación férrea y una capacidad de amar incondicionalmente. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, en un momento en el que ambos están buscando algo más en la vida. Desde el primer instante la atracción entre ellos es innegable, una conexión profunda que los une a un nivel casi espiritual. Sus miradas se cruzan, sus corazones laten al unísono y el mundo a su alrededor parece desvanecerse. Imaginemos esa escena, Alil, quizás taciturno y observador, se cruza con Esla, radiante y llena de esperanza. En ese instante algo cambia. Sus ojos se encuentran y el tiempo parece detenerse. Una chispa inexplicable enciende una llama que arderá con fuerza a lo largo de la historia. No se trata solo de atracción física, sino de un reconocimiento mutuo, una conexión de almas que trasciende las palabras. Pero, como les decía, su historia no es fácil. Hay muchos factores que complican su relación. Diferencias sociales, familiares que se oponen a su amor, secretos del pasado que amenazan con destruirlos. Todo parece conspirar en su contra. ¿Qué tipo de diferencias sociales los separan? Quizás Alil proviene de una familia humilde y trabajadora, mientras que Esla pertenece a un círculo social más privilegiado. Esta disparidad puede generar tensiones, prejuicios y obstáculos para su relación. Las familias aferradas a tradiciones y expectativas pueden oponerse a este amor que desafía las normas establecidas. Y los secretos del pasado, los secretos. Son como bombas de tiempo a punto de estallar, capaces de destruir incluso el amor más fuerte. Tal vez Alil arrastra un error que lo atormenta, una culpa que no lo deja en paz. O quizás Esla oculta un secreto familiar que podría poner en peligro su relación con Alil. A pesar de todas estas dificultades, Alil y Esla luchan con todas sus fuerzas por su amor.
Se apoyan mutuamente, se dan ánimo y se niegan a rendirse. Su amor se convierte en su refugio, en su motor para seguir adelante. En medio de la tormenta, Alil se convierte en el protector de Esla, el hombre que la defiende de aquellos que intentan hacerle daño. Y Esla, a su vez, le muestra a Alil la belleza de la vida, la importancia de perdonar y la posibilidad de amar sin reservas. Juntos forman un equipo invencible, una fuerza imparable que desafía el destino. Uno de los aspectos más fascinantes de su historia es la evolución de sus personajes. Vemos a Alil, el hombre rudo y distante, transformarse en un ser más vulnerable y cariñoso. Vemos a Esla, la mujer dulce e ingenua, convertirse en una guerrera que lucha por lo que cree. Alil aprende a expresar sus sentimientos, a mostrar su lado más sensible y a confiar en Esla. Rompe las barreras que lo separaban del mundo y se abre al amor. Esla, por su parte, descubre su propia fuerza interior, se empodera y se convierte en la defensora de su amor. Deja atrás la ingenuidad y se enfrenta a los desafíos con valentía y determinación. Su relación no es perfecta, por supuesto. Tienen sus altibajos, sus momentos de duda, sus discusiones. Pero incluso en medio de la tormenta, su amor permanece intacto. Aprenden a comunicarse, a perdonarse, a crecer juntos. Las discusiones son inevitables, pero en lugar de separarlos, los ayudan a comprenderse mejor. Aprenden a escuchar las necesidades del otro, a ceder cuando es necesario y a encontrar soluciones que beneficien a ambos. El perdón se convierte en una herramienta fundamental para superar los errores del pasado y seguir adelante. Y es precisamente esta imperfección lo que hace que su historia sea tan real, tan cercana, tan conmovedora. Nos vemos reflejados en sus errores, en sus miedos, en sus esperanzas. Su amor nos inspira a luchar por lo que queremos, a no rendirnos ante la adversidad, a creer en el poder del amor verdadero. Cuando vemos a Alil y Esla tropezar, equivocarse y levantarse nuevamente, nos damos cuenta de que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de desafíos. Pero también nos damos cuenta de que vale la pena luchar por ese amor, porque es lo que nos da sentido a la vida. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿podremos resistirnos a la fuerza arrolladora de su romance? Yo creo que no. Creo que es imposible permanecer indiferente ante una historia tan intensa, tan apasionada, tan llena de amor. Su historia nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Nos recuerda que vale la pena luchar por lo que creemos, por las personas que amamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de amor que desafían las expectativas, que rompen las barreras sociales y que superan la adversidad? Estas historias nos inspiran porque nos demuestran que el amor verdadero es posible, que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Y es que en el fondo, todos anhelamos un amor como el de Alil y Esla. Un amor que nos haga sentir vivos, que nos inspire a ser mejores personas, que nos dé fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Ese anhelo por un amor profundo y significativo es parte de nuestra naturaleza humana. Buscamos conexiones que nos hagan sentir completos, que nos den seguridad y que nos permitan compartir nuestras vidas con alguien especial. La historia de Alil y Esla nos recuerda que ese amor existe, que está ahí afuera esperando ser encontrado. Entonces, ¿qué les ha parecido esta historia? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Pero sigamos explorando algunos detalles que hacen que esta historia sea aún más cautivadora. Pensemos en el simbolismo detrás de sus nombres. ¿Qué significan Alil y Esla? ¿Hay algún mensaje oculto en la elección de esos nombres? Tal vez Alil representa la fuerza y la protección, mientras que Esla simboliza la dulzura y la esperanza. También podemos analizar el entorno en el que se desarrolla la historia. ¿En qué lugar se conocen Alil y Esla? ¿Cómo influye ese lugar en su relación? ¿Es un escenario romántico y pintoresco, o un lugar hostil y peligroso? El entorno puede ser un personaje más en la historia, aportando un contexto y un significado adicional a los acontecimientos. Para resumir un poco, hemos visto cómo Alil y Esla, a pesar de todos los obstáculos, construyen un amor inquebrantable, transformándose a sí mismos en el proceso. Hemos hablado de la pasión, el drama y la esperanza que definen su relación. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la capacidad del amor para superar incluso las pruebas más difíciles. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela.
Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Alil y Esla? ¿Creen que su amor podrá superar todos los obstáculos? ¿Han experimentado alguna vez un amor tan intenso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus propias experiencias amorosas. ¿Han tenido que luchar contra la adversidad para estar con la persona que aman? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado? ¿Qué han aprendido de sus relaciones? Sus historias son valiosas y pueden inspirar a otros a creer en el poder del amor. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta hermosa historia. Y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.